Muy buenos días, yo soy la doctora María Mejía, egresada de esta ilustre universidad, tanto de pregrado como de posgrado, y también donde laboré durante 22 años, mi universidad. Voy a compartir con ustedes un tema que para nosotros es interesante, que es la sistematización de experiencias de un programa interprofesional de educación para la salud que llamamos PIES, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en Colombia. El objetivo general es desarrollar estrategias e implementarlas en educación para la salud y atención integral a los estudiantes, pero de manera participativa, dirigida con la finalidad a que se repercuta positivamente en el bienestar del colectivo de Bucaramanga, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista familiar, y con una extensión a las instituciones educativas. ¿Cómo nace este programa? Pues digamos que surge de la reflexión de varios docentes de qué manera tratar en lo posible de que estudiantes de enfermería, de medicina y de psicología trabajaran conjuntamente para tener un mejor resultado, tanto desde el punto de vista psicoeducativo, como desde el punto de vista de atención y restauración de la salud. Así que este programa nace en el 2017 con una mirada hacia los riesgos psicosociales en la comunidad, utilizando estrategias psicoeducativas. Las líneas de acción para entonces fue educación y comunicación para la salud, estilos de vida saludable, autocuidado y habilidades sociales para la vida, la atención integral en la etapa de la adolescencia favorecida por 2 pediatras y con una mirada a investigación en salud. Si bien es cierto que iniciamos con un proyecto social, queremos continuar con una investigación en salud y poder medir impacto con estadística demostrable. ¿Y cuál fue la población objeto? Los individuos, como que serían los estudiantes y los docentes, las familias como sus representantes y las comunidades. ¿En qué entornos institucional, educativo y comunitario, con una perspectiva de constructivismo social, es decir, generar conocimientos a partir de las relaciones del ambiente y el factor del entorno social de los jóvenes? ¿Pero qué es la sistematización de experiencias? Pues fíjense que no es más que la reconstrucción y reflexión analítica de una experiencia mediante la cual interpretamos lo sucedido, lo comprendemos, podemos corregirlo a través del tiempo, y todo ello nos va a permitir obtener conocimientos consistentes, sustentados, comunicarlos, confrontar la experiencia con otros desde el punto de vista del conocimiento teórico y contribuir en la acumulación de conocimientos generados desde y para la práctica. ¿Y qué es esto de educación interprofesional? Para la Organización Mundial de la Salud es una estrategia pedagógica donde 2 o más estudiantes, bajo la tutoría de 2 o más docentes de las diferentes disciplinas, en este caso de la ciencia de la salud, enfermería, medicina y psicología, trabajen juntos para aprender unos de otros, unos con otros, y que como resultado tengamos unas mejores actividades académicas que redunden en el bienestar individual, familiar y comunitario. Para entonces se decidió trabajar con las habilidades sociales para la vida y el autocuidado. ¿Por qué razón? Porque cuando se hizo un exploratorio a nivel de las instituciones educativas, pudimos constatar que estas tenían bastantes debilidades, no solamente en los estudiantes, sino también en los docentes. Y las habilidades sociales para la vida no es más que un conjunto de capacidades y destrezas interpersonales que permiten al individuo interactuar y desarrollarse con otras personas de manera adecuada desde el punto de vista intrapersonal e interpersonal. Y Goldstein ya desde 1987 señalaba que son un conjunto de habilidades, pero que son distintas como específicas para diferentes actividades que nosotros tenemos que aprender en el transcurso de nuestra vida, y que lo ideal es iniciar desde la primera infancia e ir fortaleciendo a medida que pasamos por el curso de vida, y de esta manera nosotros pudiésemos expresar nuestros sentimientos, opiniones, deseos o necesidades en los diferentes escenarios de la vida sin experimentar sensaciones, sentimientos o emociones indeseables. Pero ¿cuáles son estas habilidades para la vida? Entonces tenemos las habilidades sociales básicas, que son conductas o comportamientos mínimos que nos va a permitir como seres humanos poder socializarnos con otro de manera efectiva y comprender
y ser aceptados en la sociedad por un comportamiento adecuado de cada uno de nosotros. Las avanzadas permiten un mejor desenvolvimiento en la interacción con el entorno desde un punto de vista más profundo, donde fortalecemos lazos afectivos. Las habilidades con los sentimientos pues es comprender nuestras propias emociones, nuestros propios sentimientos, pero también el de otros, expresarnos de manera adecuada y comprender a otros. Eso es lo que llamamos empatía, donde también va de la mano la escucha activa para poder comprendernos. Luego tenemos las habilidades alternativas relacionadas con la agresión, que son las habilidades para que nosotros podamos afrontar situaciones difíciles en un momento dado, y de esta manera nosotros estamos fortalecidos como personas para poder responder de una manera adecuada a conflictos que se pueden suscitar en nuestra cotidianidad. Y habilidades para hacer frente al estrés tan necesaria, porque no tenemos estrés, tenemos muchos estrés por muchas razones. Entonces el estrés puede tener destrezas para momentos de dificultad con un afrontamiento positivo. Y las habilidades de planificación entonces tienen que ver con que nosotros tengamos la capacidad de ser responsables, de cumplir con nuestras tareas, de planificar no solamente nuestra vida personal y nuestra vida profesional, de manera que estos jóvenes puedan tener muy claro la importancia de la planificación de su proyecto de vida. Entonces, en este proceso de sistematización vamos a cumplimos 3 etapas. En una primera fase vamos a analizar la experiencia de la práctica interprofesional. En una segunda fase vamos a evaluar el impacto de la metodología que hemos utilizado. Y en una tercera fase vamos a proyectar la continuidad de este trabajo social con el objetivo de seguir contribuyendo con la construcción o reconstrucción del tejido social, pero ya no solamente como un trabajo social, sino como un trabajo investigativo. Entonces, si volvemos en la línea del tiempo, podemos recordar lo que dije antes, que creamos este proyecto en el 2017. En el 2018 se hizo un trabajo en centro de salud, se llama Centro de Salud Vida Álvarez, y en la institución educativa en Campo Hermoso. En el 2019 hicimos una evaluación de lo que se habían hecho los años anteriores e hicimos un reajuste a la propuesta, y en el 2020 pues nos tocó la pandemia, así que nos dirigimos las acciones de manera remota sobre elementos de bioseguridad frente al SARS-CoV-19. Y en el 21-2023 pues hemos fortalecido el equipo y hemos ampliado los escenarios de práctica. Entonces aquí tenemos las 3 fases que he mencionado en este momento. Entonces fíjense que en un primer momento solo trabajábamos con una institución de salud, Campo Hermoso, pero también trabajábamos con el Centro Vida Álvarez, donde una profesional de medicina interna, que es parte del equipo, con un jefe de enfermería, hicieron durante todo un año un trabajo hermoso con el adulto mayor, aplicando muchos instrumentos y haciendo múltiples actividades psicoeducativas tendentes a mejorar el envejecimiento saludable de estas personas. Ya en una segunda fase hacemos la estructuración, nos incorporamos al Oriente de Miraflores, y en una tercera fase incorporamos el Aurelio Martínez y el Dámaso Zapata. Entonces, ¿qué resultados y metas alcanzadas tenemos? Pues fíjense que consolidamos el equipo interprofesional. En la segunda fase tenemos 2 instituciones impactadas. En la tercera fase decidimos entonces hacer un diagnóstico en los docentes sobre habilidades sociales para la vida. Incorporamos estas actividades, pero a su vez varias actividades en los colegios antes mencionados y en otros colegios de los cuales hemos sido invitados porque se ha conocido de la importancia del trabajo que hemos tenido en las instituciones educativas, y entonces decidimos ya iniciar con el diagnóstico a estudiantes con varios instrumentos para poder, comenzar con unas actividades psicoeducativas bien planificadas. Entonces acá tenemos el resultado de la segunda fase, y cuando hicimos, entonces medimos o evaluamos las habilidades sociales para la vida de los docentes, y fíjense que encontramos. Las habilidades se supone que deberían estar sobre 100 puntos. Acá lo tenemos en porcentaje, pero sobre 100 puntos. Lo cierto es que la mayoría de los docentes tienen un puntaje por debajo de 80 puntos, sobre todo en el Oriente de Miraflores, en las habilidades para hacer frente al estrés,
en las habilidades relacionadas con los sentimientos y en las habilidades avanzadas. Pero en el Campo Hermoso teníamos también debilidades en las actividades para planificación, frente al estrés muy bajas, frente a la agresión también importante, frente a los sentimientos y frente a las habilidades avanzadas que nosotros deberíamos fortalecer, y es lo que hemos hecho hasta ahora. En el periodo de pandemia, entonces les decía que hicimos múltiples actividades preventivas sobre bioseguridad, la importancia de, digamos, de protegernos del autocuidado, tanto en los niños como en los docentes y los padres de familia, pero también prepararlos para el reingreso a las clases, cómo debería ser el cuidado, estas normas de bioseguridad, pero a su vez hicimos mucho énfasis en la importancia de que todos pudieran vacunarse y tuviesen más confianza en la vacunación, inclusive comparando los beneficios de las otras vacunas que teníamos previamente y de los efectos beneficiosos que hemos tenido con ellas, para que la gente pudiera convencerse, y esto por toda, digamos, la malversación de la información que hubo a través de las redes. En la tercera fase, entonces, aplicamos estos 4 instrumentos que vamos a ver los resultados. ¿Qué pasó con el área familiar? Fíjense. En el área familiar, en las 3 instituciones que se aplicó Aurelio Martínez, Campo Hermoso y Dámaso Zapata, ¿qué encontramos? Que efectivamente hay una importante disfunción familiar desde la mirada de los jóvenes, sobre todo en la institución Campo Hermoso. Campo Hermoso es una población muy vulnerable, pero el Aurelio Martínez, que está, digamos, en un estrato 2, 3, no se queda atrás, y en menor cuantía, entonces, el Dámaso Zapata, que es un instituto técnico muy importante acá en la ciudad de Bucaramanga. Pero lo que quiero mostrarles es que definitivamente los niños perciben que hay una disfunción familiar importante en sus familias, por lo tanto nosotros vamos a aplicar todos estos instrumentos también en sus padres para poder orientar de qué manera se pueden mejorar las relaciones intrafamiliares. Cuando aplicamos el instrumento de percepción de salud en los jóvenes, fíjense lo que encontramos. Perdón. Desde el punto de vista de bienestar físico, están muy a la par, pero están por debajo de los 75 puntos, cuando lo ideal es que estuviesen por arriba de 80 puntos. Así como en las habilidades sociales, los docentes deberían estar por arriba de 100 puntos. En este caso, los estudiantes deberían estar en esta escala por arriba de 80 puntos. Y fíjense que en todos los ítems están por debajo de 75 puntos. Pero ¿qué nos llama la atención? Que en el bienestar físico, en este caso por sexo, los varones están por arriba de las niñas, y las niñas perciben un bienestar psicológico deficiente, pero también es preocupante la mirada que ellas tienen sobre su estado anímico, sobre su autopercepción, sobre su autonomía, sobre la relación con sus padres, la relación con amigos, y esto aquí lo pudimos escudriñar en grupos focales, y lo que pasa es que aquí hay mucho bullying, pero también esos niños perciben de alguna manera algún rechazo por los docentes, pero también un rechazo social, que aquí sí se emparejan los dos grupos, y a la vez en este sector que se está acá tapadito, tiene que ver con la parte socioeconómica, pero tengamos en cuenta que nosotros como universidad pues no podemos contribuir mucho con la parte económica, pero sí con los otros, sí fortalecer otras habilidades para mejorar sobre todo el estar físico, psicológico, el estado de ánimo, la autopercepción de sí mismos, la relación con sus padres, con sus amigos, y mejorar de alguna manera el entorno escolar. Y desde el punto de vista del grupo de edad, vemos como los más de 11 a 14 años, en la mayoría están muy por arriba de los de mayor edad, tal vez porque en esta mayor edad, que están en plena adolescencia, estos jóvenes están cabalgando con los cambios físicos, psíquicos y psicológicos propios de la edad, pero también con un entorno no muy favorecedor para estos jóvenes. Cuando hicimos el test, cuando aplicamos el test del consumo de sustancias psicoactivas, también nos damos cuenta, era sí o no, quién consume y quién no consume. De estos que consumen, de estos sí, fíjense cómo por más del 50% dijo que consumía, pero ¿qué consumía? De este consumo, fíjense que el mayor porcentaje, en más de la mitad, consumen alcohol, pero nada despreciable el de anfetaminas, el de tranquilizantes
y el de tabaco. Y de la mano con el tabaco está el vapor. Entonces son dos enemigos que tenemos allí para el daño pulmonar y, por qué no, también el daño integral en todo su organismo, que nosotros debemos tomar en cuenta desde el punto de vista de la ciencia de la salud, trabajar para ver cómo minimizar estos usos y abusos de sustancias, pero a su vez que ellos comprendan la importancia de los efectos colaterales. Entonces, cuando acá hacemos un cruce con los tres colegios, nos damos cuenta que en estos tres, el Dámaso Zapata, que es la institución educativa, que es tecnológica, fíjense cómo sobrepasa el consumo tanto en tabaco como en cocaína, sobre todo en anfetaminas y en tranquilizantes. Entonces, y por supuesto que aquí está de la mano alcohol, bebidas alcohólicas y cannabis, muy por arriba de los otros dos colegios. Sin embargo, en los tres colegios, entonces, este es un factor importante en el que nosotros estamos trabajando. Ahora, ¿qué resultados y metas encontramos? Cuando nos trazamos un objetivo, siempre buscamos que se nos cumpla la meta. Pues así que en estas tres instituciones educativas hemos tenido docentes impactados desde el punto de vista de habilidades para la vida, de los cuales tenemos 143, más de 2.000 estudiantes, y estos son los temas abordados. Desde el punto de vista de habilidades sociales para la vida, hemos trabajado en autopercepción, en asertividad, en resiliencia, en manejo de conflictos, en manejo de emociones, en toma de decisiones, pero esta actividad la hacemos con la importancia de la inteligencia emocional. También trabajamos en autocuidado, en la higiene general y con bastante énfasis en la salud sexual y reproductiva y en los hábitos de vida saludable, sobre todo en ejercicio físico y alimentación saludable, y la importancia del bullying y del ciberbullying. Hemos trabajado en primeros auxilios porque, ¿qué hacemos? Todas estas actividades las fortalecemos en los estudiantes de los tres programas, enfermería, medicina y psicología, de manera que ellos, bajo nuestra supervisión, enseñan a otros, enseñan a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas, y eso nos garantiza que cuando nosotros aprendemos a hacerlo, pues reforzamos nuestro aprendizaje cuando lo facilitamos a otros, y esto es lo que hacemos con los estudiantes. Primeros auxilios, sobre todo accidentes en el hogar, reanimación cardiopulmonar, la maniobra de atragantamiento que puede ocurrir tanto en el entorno de los estudiantes de las ciencias de la salud, pero también ellos pueden facilitar a los otros estudiantes cómo ellos actuar en un momento de dificultad dada, y también como el curso en formación de manos del primer correspondiente, en este caso de salud mental, y la bioseguridad en la etapa de la pandemia. Impacto alcanzado. Entonces, a veces no coinciden los tres programas, y entonces puede trabajar solo enfermería, o puede trabajar solo psicología, o a veces trabaja enfermería con medicina, o enfermería con psicología, o enfermería con medicina. Lo importante es que estamos trabajando con alumnos. Si bien es cierto que es un impacto, esto es un proyecto social, quisiéramos medir esto, el antes y el después. Entonces, consultas médicas, 346 atenciones integrales, ferias de la salud donde se dan diferentes temas de una manera muy didáctica con diferentes estrategias educativas, atención por enfermería, atención al docente, talleres a los docentes, en una escuela para padres. Hemos hecho mural con los estudiantes como una actividad final del curso. Se han realizado varios videos que están montados en la página de la universidad para que sea, digamos, que pueda otras personas acceder al mismo con N número de accesos. Y otra estrategia que hemos hecho, que le hicimos el primer trimestre de este año, fue obras de teatro. Es decir, que las habilidades sociales para la vida, la salud sexual y reproductiva y el bullying y ciberbullying fueron expuestos de manera dramática, con simulación en obras de teatro. Después que los muchachos hicieron estas obras de teatro fantásticas, los estudiantes de las instituciones educativas hacíamos una reflexión con ellos de manera que ellos pudieran detectar en esa obra de teatro quién tuvo buena autoestima, quién fue asertivo, quién manejó adecuadamente sus emociones, quién tomó una decisión acertada. Es decir, que indirectamente estábamos ilustrando las habilidades sociales para la vida, y definitivamente tal vez lo sigamos haciendo porque fue sumamente exitoso. ¿Qué proyección tenemos en 2023-2026?
aplicar entonces estos test en 2 o 4 salones, digamos de sexto y de séptimo, para poder dar continuidad por lo menos en un año, con un antes y un después. Es decir, estamos planteando, o ya está planteado el proyecto investigativo con aprobación del comité científico de la universidad y del comité ético, y es un proyecto con una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa, con grupos focales, para poder medir un antes y un después cada 12 semanas durante un año y poder decir: este es el impacto que hemos logrado. Y por supuesto ampliamos en este semestre la cobertura a un instituto que tiene más de 3.000 estudiantes, un instituto que se llama Caldas, que depende de la universidad, y bueno, tal vez ahí pudiéramos enriquecer mucho más todas estas actividades, y ojalá que cada vez tengamos mayores recursos y mayor enamoramiento por parte de los estudiantes de este trabajo colaborativo interprofesional. Estas son algunas fotografías que hemos tomado del Aurelio Martínez Mutis, donde están todos los jóvenes, con la pediatra, con los psicólogos, con los jefes de enfermería, con un ingeniero, con una comunicadora social en trabajo interprofesional. Después ustedes pueden ver las fotos. Y este es el mural que les decía que hicieron los jóvenes, todos los estudiantes, donde todas las ramas del árbol son las manitos de los estudiantes del colegio. Este es otro mural que se hizo simultáneamente para adornar una pared de la cancha que estaba muy deteriorada, y los estudiantes frisaron, pintaron y hicieron esta pintura, este mural tan bonito que le quedó al colegio. Acá tenemos otras fotografías en el Damaso Zapata. Esta es una técnica de relajación que los niños disfrutaron muchísimo. Acá tenemos otras actividades que hicimos en las ferias de la salud, y llegamos a la conclusión: sistematizar es detenernos, revisar qué hemos hecho. Vamos a revisar este proceso, vamos a reflexionar sobre lo que hemos hecho, qué errores hemos cometido, cuántos aciertos, vamos a mejorar, vamos a ver qué avances hemos logrado y generar nuevos conocimientos, fortalecer las acciones producto de la crítica y de la autocrítica, que es la dialéctica en busca de transformar la realidad. Entonces, la intervención psicoeducativa en adolescentes, planteada desde el punto de vista de la promoción y la prevención ante los diferentes riesgos en esta etapa de la vida tan importante, nos ha permitido favorecer aspectos psicosociales y de bienestar psicoemocional en los participantes, tanto en estudiantes como docentes, y en este próximo trabajo vamos a involucrar a sus representantes para generar un impacto positivo en sus familias, contribuyendo a la integración social y educativa. Les muestro, este es el equipo que está conformado por médicos epidemiólogos, por pediatras, por psicólogos y psicólogos clínicos, psicólogos generales y psicólogos clínicos, el ingeniero, la comunicadora social y mi persona, que me ha tocado, coordinar este equipo desde el 2019. Muchísimas gracias por su atención, y tomando en consideración que en nuestra universidad, la Universidad de los Andes, tenemos medicina, enfermería y psicología, ojalá que esta pequeña experiencia les sirva como modelo y se pueda también allá hacer un trabajo interprofesional con calidad, que yo sé que recursos y ganas y actitud positiva sobra para ello. Muchísimas gracias y que tengan mucho éxito en el evento. Hasta luego.